Bueno, fíjense que tienen que estar enterados. Guillermo del Toro ha tenido un extraordinario éxito con su última película, La forma del agua. Un éxito en festivales, Venecia para empezar, en los premios, los Globos de Oro, por ejemplo, los premios de la crítica recientemente, ahí está en los BAFTA, está apuntando fuerte hacia el Oscar. Y cosa que hay que celebrar igualmente, metió muchísima gente este primer fin de semana en las salas mexicanas, arriba del 1,000,000 de espectadores. No está nada mal. Bueno, pude platicar con él vía telefónica, no está en el país. Si me lo permiten, les dejo escuchar lo que hablamos. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Hemos visto en tu cine, pienso por ejemplo en El laberinto del fauno, pienso en Hellboy, pues relaciones, incluso relaciones amorosas entre eso que vamos a llamar monstruos, el término también tiene lo suyo, y humanos, humanas, ¿no? Aquí diste un paso más, porque son incluso relaciones físicas, relaciones sexuales, ¿no? Y yo pensaba en lo inusual que es esto en el cine, pero a ver si estoy diciendo un disparate. Me parece que no es nada inusual. Por ejemplo, en los cuentos de hadas, que creo que hay algo de cuento de hadas, hay mucho de cuento de hadas en La forma del agua, o en la mitología. ¿Eso es lo que tenías en mente? ¿Ese era tu referente, digamos, a la hora de hacer esta historia? Bueno, por supuesto, te digo, la idea no es nueva, existe en la mitología griega, en la mitología básicamente de todas las culturas, en los cuentos de hadas, pero sobre todo digamos, la vertiente que me interesaba mucho es una vertiente muy mágica en el que una de las criaturas es un dios primigenio, en este caso un dios del agua, que adoran en el Amazonas y que vulgariza el maltrato del villano, pero que se revela, conforme la película avanza, se revela como un ser divino. Es decir, no es esta monstruosidad para unos, es la divinidad para otros, ¿no? Eso es lo que me interesaba. Sí, fíjate que pensaba, es un referente raro, aunque sé que tú lo has leído muchísimo y has tenido proyectos por lo menos en mente con él. Pensaba mucho en una especie de anti-Lovecraft con tu monstruo marino, ¿no? Los monstruos Lovecraftianos son criaturas primigenias también, pero normalmente crueles, ¿no? E implacables. Y aquí le diste una vuelta a esa especie de mitología contemporánea, ¿no? En algún sentido, es decir, creaste no solo bondad, sino una muy extraña, muy misteriosa belleza a partir de lo aparentemente monstruoso. Sí, a mí fíjate que me evoca mucho más, y claro que conozco y me gusta el trabajo de Lovecraft, pero es un trabajo profundamente lleno de fobia. Sí. ¿Sí? Digamos, mi trabajo está lleno de filia. Sí, sí. Es decir, hay un afecto. Yo tengo un gran afecto por la figura de la otredad. Ajá. Tengo una gran simpatía, tengo una gran empatía por la otredad, en tanto que Lovecraft era un misántropo, era un hombre lleno de temores, lleno de complejidades. Para mí me evoca más los mitos más antiguos. Hay un pintor que me encanta, que se llama Arnold Böcklin, claro. que pinta sirénidos, ninfas, nereidas, todos estos animales humanoides del agua, con una gran belleza y con un sentido de la estética enorme. Eso es mayormente mi evocación. Me interesaba muchísimo crear una criatura plásticamente hermosa, físicamente hermosa, pero también la energía de esta criatura es sorprendentemente gentil, pero muy poderosa. Es decir, hay un momento que no he hecho a perder el final, sí, pero hacia el final, los últimos 5 minutos de la película, a mí me emocionan mucho, porque es cuando se revela la verdadera naturaleza de la criatura. Eliza, hurry. Para mí, además,
el villano es un hombre lleno de ideología, no de ideas, de ideología, ¿sí? Un hombre Sí. que mira a esta criatura como algo deleznable que viene de Sudamérica, oscuro, que sale del lodo, ¿no? No es capaz de mirar a esta criatura en su gentileza, en su divinidad, en su hermosura, y por supuesto que esto es el abrazo completo a la otredad, la película. Sí. Es en ese sentido completamente lo contrario al ethos Lovecraftiano, porque Lovecraft hacía de todo lo que era la otredad el horror. Exacto. Y para mí la otredad no existe. La otredad es una ficción, es una ideología. La otredad es un concepto que nos aleja, que nos divide, pero realmente somos todos. O sea, somos nosotros, no otros. Claro. ¿Sí? Y realmente hay un encanto que puede acercarse más a este concepto a través de un cuento de hadas que hablando directamente. Es decir, el cuento de hadas es cercano a la parábola y te permite hablar de asuntos profundos de manera oblicua en lugar de frontal, ¿no? J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent. Oye, tengo que hablar un poco de cifras porque son sorprendentes y creo que a veces son reveladoras. Lograste meter este fin de semana en México más de 1 millón de espectadores a las salas. Yo entiendo que la calidad de una película no necesariamente se mide por la cantidad de gente que entra, pero lo digo porque existe una película extraordinariamente compleja. Es decir, siendo un cuento de hadas, es una película, lo repito, con una muy compleja lectura, ¿no? Es decir, es desafiante para el espectador, no es una película condescendiente en absoluto, ¿no? Plantea muchos desafíos. Tú cuando viste, caray, metí más de 1 millón de personas, 60 y pico millones, ¿no? En efectivo, digamos, a las salas de cine, ¿pensaste, Guillermo, ha cambiado para bien el público en México? ¿Hemos ido aprendiendo más y más a ver cine? ¿Tú crees que ha habido un cambio sustancial? Yo creo que lo hermoso, te digo, cada película tiene un curso diferente. Cada película crea un puente y lo destruye atrás. No hay una constante. Lo que es muy bonito de La forma del agua es algo que a veces me ha funcionado y a veces no. Es la misma constante. Mira, cuando yo hago una película trato de mantener el elemento, digamos, argumental muy sencillo. Sí. ¿Sí? Muy sencillo, muy simple. Es el elemento más exterior de una narrativa, ¿sí? Y los elementos interiores los hago lo más complejos posible. Y esto es verdad en una cosa tan aparentemente sencilla como Titanes del Pacífico, o en La forma del agua. En todas las que yo hago, el argumento lo trato de mantener sencillo para que el público pueda ver la película en los términos más accesibles. Pero ya después hay muchos niveles. En el caso de La forma del agua, lo que hay riesgos que se toman narrativamente muy grandes. Es decir, hay 50 razones para que la película no funcione. 50 puntos vulnerabilísimos Sí. para que la película no funcionara. Y cuando lo logras hacer con fe, con oficio, con cuidado, con atención al detalle, es un milagro. Te agradezco mucho, Guillermo. Te mando un abrazo. Otro. Gracias. Enhorabuena, gracias. If I told you about her, what would I say? I wonder. Háganse un regalo, vayan a ver la película, vale muchísimo la pena. Es como son las películas de Guillermo del Toro, como son las películas de los buenos directores. Una película con muchísimas capas, es una película que es un cuento de hadas, ya lo decíamos, es una película en cierto sentido de terror, es una película que reflexiona un poco sobre el acoso, es una película muy sexual, es una película que rinde homenaje al viejo cine de monstruos.
Y también es una película que tiene, diría yo, una lectura, o por lo menos un significado político. Así platiqué con Guillermo del Toro. Muchas gracias por escucharnos.